En este video les compartiré el paso a paso de cómo pintar, iluminar y sombrear un rostro, además de unos sencillos pasos para maquillar a nuestros personajes, junto con algunos truquillos extra. Espero que les sea de utilidad. Sin más preámbulos, comencemos. Iniciemos hablando sobre los planos de rostro. El rostro está conformado de planos que se iluminan o permanecen en sombra dependiendo de la dirección de la luz. Los planos de un rostro funcionan igual que los planos de un cubo. Dependiendo de la dirección de la luz, una cara tendrá un valor claro, otra un valor medio y la última un valor oscuro. Lo que vemos aquí es la cabeza de Ázaro, un modelo que nos permite ver estos planos del rostro y entender cómo se comportan las luces y las sombras. En internet hay modelos 3D a los que les podemos editar la dirección de la luz y la rotación de la cabeza para el estudio de diferentes ángulos. Los ojos y la boca también tienen sus propios planos que les brindan volumen. Para los ojos tenemos una arquitectura en M en la parte superior, los párpados, las pestañas y las líneas de la piel son donde se generan sombras. En el lagrimal y por debajo rebota la luz dando claridad a esa zona. Para mayor realismo hay que considerar el canal en la parte inferior. Ese es el ancho del párpado que recubre el globo ocular. Las sombras de la boca por su parte son aquellas que se encuentran antes y después de los labios, proporcionándole su volumen. El labio superior suele estar en sombra. La línea que se forma al juntar ambos labios es una oclusión de la luz, zona donde no llega la luz directa ni la luz ambiental, por tanto es la parte más oscura de los labios. Ahora veamos con un ejemplo paso a paso, de forma sencilla, cómo colocar las luces y las sombras en el rostro de nuestros personajes. Para tener un mejor flujo de trabajo, lo aconsejable es crear una carpeta para cada elemento. En este caso dividiré el proceso en 3 carpetas, una para los ojos, una para los labios y una para la piel. También hay que considerar el orden de estas carpetas, siendo la de la piel la que se deberá encontrar por debajo de las otras dos. Iniciemos con el color base. El color base puede ser cualquiera que el artista desee, pero es aconsejable no elegir colores que se encuentren muy cerca de los grises, a no ser que entornos o expresiones conceptuales lo requieran. Para las sombras crearemos una nueva capa, la cual ajustaremos a la capa inferior, la capa base, con la función ajustar a capa inferior que se encuentra en los ajustes de la ventana capa. Esto con el fin de pintar sin el miedo de salirnos de los límites de la piel. A la nueva capa creada le cambiaremos el modo de combinación de normal a multiplicar. Lo siguiente será seleccionar el color base de la piel con el cuentagotas. Ahora solo queda pintar las zonas de sombra dependiendo de la dirección de la luz con nuestro pincel favorito. Si el color resultante al pintar en una capa de multiplicar es muy intenso, entonces podemos bajar la opacidad de dicha capa hasta alcanzar la saturación deseada. Por otro lado, si el color resultante es menos intenso al deseado, entonces podemos duplicar la capa las veces necesarias hasta oscurecer el color a la intensidad requerida y al final combinar todas las capas duplicadas. Ahora bien, en cuestión de sombras debemos saber que hay dos tipos, unas que tienen bordes duros y otras con bordes suaves, y eso es precisamente lo que haremos ahora, difuminar algunas de esas sombras. Para ello, lo primero será seleccionar el pincel de desenfoque. Ahora difuminaremos el borde de algunas de las sombras dibujadas. La lógica que empleo para determinar qué sombras difuminar y cuáles no es la siguiente. Las sombras grandes, que abarcan mucha extensión, presentarán bordes suaves, mientras que las sombras pequeñas tienen bordes duros. El siguiente paso consiste en crear un borde saturado en las sombras. A este borde saturado se le conoce como subsurface scattering o dispersión subsuperficial. Es un fenómeno que ocurre cuando la luz atraviesa una superficie translúcida, creando en el proceso un efecto de borde de luz saturada. Nuestra piel en sí mismo es un material translúcido, por tanto, para dar un efecto más realista en la piel es recomendable aplicar este efecto a nuestras ilustraciones. Veamos cómo hacerlo. Primero crearemos una nueva capa por encima de las anteriores. A esta capa la estableceremos como ajustar a capa inferior y le cambiaremos el modo de combinación a superponer. Lo siguiente será seleccionar un tono anaranjado en el círculo cromático y con el aerógrafo suave pintar los bordes de las sombras. Si el saturado nos queda muy fuerte, podemos difuminarlo con el pincel de desenfoque. Ahora hablemos de los reflejos. La piel también cuenta con la característica de reflejar los colores que la rodean, por lo que agregar estos reflejos ayuda mucho a dar profundidad. Para ello, haremos lo siguiente. Primero, seleccionaremos un color azul grisáceo del círculo cromático. Con nuestro pincel favorito pintaremos una sección de las sombras. Luego, con el pincel mezcla de colores, difuminaremos un poco lo pintado. El color resultante de esta mezcla será el que seleccionaremos con el cuentagotas. Ahora, con este nuevo color pintaremos el resto de las sombras. El color de estos reflejos variará de acuerdo al entorno en el que se encuentre el personaje, pero de base, el azul grisáceo como tono de reflejo queda fenomenal.
Otro punto a tener en cuenta son las zonas de color del rostro. Nuestro cuerpo y en particular nuestro rostro tienen zonas de color por la propia naturaleza de la concentración de vasos sanguíneos y el grosor de la piel. Estas zonas de color en el rostro se dividen en 3 secciones. La primera, la frente, tiene un color blanquecino o dorado. La segunda, de la frente hasta la parte inferior de la nariz, domina con un tono rojizo. La tercera, que va desde la nariz hasta el mentón, tiende a tener un color azulado o verdoso. Estas zonas suelen notarse más o menos dependiendo de la persona, pero en los hombres suelen ser más notorias que en las mujeres. Para agregar este concepto a la piel de nuestro personaje es tan fácil como crear una nueva capa por encima del color base y una vez ahí con un color anaranjado y el aerógrafo ruborizar las mejillas, las orejas y los hombros. Si el rubor es muy intenso podemos bajar la opacidad de la capa o difuminarlo con el pincel de desenfoque. Lo mismo podemos hacer para agregar los tonos azulados de la barbilla. Yo personalmente solo aplico rubor y un poco de azul a la barbilla. Esto no es un paso realmente indispensable, pero a mí me gusta agregarlo, sobre todo, ruborizar las mejillas. Aplicar maquillaje a un personaje es sencillo, ya que en sí el personaje no tiene grandes imperfecciones como podría serlo en un caso de la vida real. Así que ahora veamos los pasos para dar color a los ojos. Iniciemos creando una nueva capa por debajo de los ojos y del line art. Ahora tomaremos el color que deseemos aplicar para simular las sombras de los ojos. Con un pincel duro o un aerógrafo aplicaremos el color en el párpado superior. Aconsejo procurar que la punta de la sombra del párpado superior se difumine con el tono de la piel. También podemos aplicar un efecto de sombra difuminada en la comisura de los ojos. Con el maquillaje se pueden hacer muchos diseños. Para tener una mejor idea de los infinitos estilos que se pueden diseñar, aconsejo buscar referencias. Para el párpado inferior los pasos son los mismos. Aquí podemos aplicar uno de 2 estilos, un borde duro o un borde difuminado. Todo depende del estilo del maquillaje. Ahora agreguemos las luces al maquillaje. Lo haremos en 2 sencillos pasos. Primero, seleccionaremos el color de las sombras del párpado para después buscar en el círculo cromático un tono más claro que ese, con dirección a los tonos blancos. Ese color lo aplicaremos en el centro del párpado superior. El segundo paso consiste en crear una nueva capa por encima. Es necesario que esta capa sea exclusiva para las siguientes luces, porque cuando hagamos un pequeño truco más adelante para cambiar el color del maquillaje, es necesario que esta capa no se vea afectada. Ahora bien, seleccionaremos el color de la piel cercana al lagrimal con el cuentagotas y una vez hecho esto iremos al círculo cromático y seleccionaremos un color que sea mucho más claro que este. Finalmente pintaremos el comienzo del párpado superior e inferior. La intensidad de esta iluminación puede variar dependiendo del estilo del maquillaje. Por último, pero opcional, algunos maquillajes emplean purpurina para resaltar el brillo del ojo. En Clip Studio Access encontraremos algunos pinceles con este efecto de purpurina. Para agregar este efecto a nuestras ilustraciones tenemos que crear una nueva capa a la que le cambiaremos el modo de combinación a añadir brillo. Si al aplicar la purpurina el brillo es muy intenso, podemos bajar la opacidad de la capa. Un truco. Para encontrar pinceles con este efecto puedes usar las palabras claves en el buscador glitter, shimmer o makeup. Ahora veamos cómo aplicar color a los labios. Iniciemos eligiendo el color del labial. Una vez elegido lo aplicaremos con nuestro pincel de confianza siguiendo la forma de los labios. A partir de aquí podemos tomar uno de 2 caminos. El primer camino consiste en difuminar el borde inferior del labio. El segundo camino consiste en difuminar el borde de la comisura tanto del labio superior como del inferior, pero dejar un borde duro en el centro, además de marcar con sombra el contorno central del labio inferior como se muestra en esta imagen. Para el brillo de los labios crearemos una nueva capa por encima y seleccionando el color de la piel o en general un color claro dibujaremos pequeñas líneas paralelas y puntos en forma de manchas en el labio inferior. Si queremos un efecto de gloss, lo que tenemos que hacer es colocar los brillos con un blanco puro o muy cercano a este y difuminar un poco el borde de estos brillos. En cuanto a las sombras, primero crearemos una nueva capa por debajo de los brillos, pero por encima del color base. A esta capa le cambiaremos el modo de combinación a multiplicar. Ahora seleccionaremos el color base y con el aerógrafo pintaremos entre la unión de ambos labios, junto con el labio superior sin salirnos de la forma del mismo. Como extra tenemos un paso opcional de agregar brillo a la comisura del labio inferior y un poco en el centro del labio superior. Para ello tomaremos el color de la piel y el círculo cromático buscando un color más claro que este y finalmente con nuestro pincel de confianza pintaremos. Ahora veamos un truquito para cambiar el color del maquillaje de un modo fácil y sencillo.
Con la herramienta de corrección tonal podemos cambiar los valores de los colores para mejorar la saturación y la luminosidad de una imagen. Es precisamente esta herramienta la que usaremos para cambiar el color del maquillaje. Veamos cómo. Iniciemos dando clic derecho en la capa o carpeta del maquillaje a la que queremos cambiar el color. Aparecerá un menú donde encontraremos la opción Nueva capa de corrección. Al dar clic se desplegará un submenú donde encontraremos todas las herramientas de corrección tonal. Ahora solo es cuestión de elegir la de nuestra preferencia. Hay varias. En general todas sirven para cambiar el tono, luminosidad y saturación. Por mi parte recomiendo dos: equilibrio de color y curva de tonos. Sin importar qué herramientas de corrección tonal hayamos elegido, el funcionamiento es similar. Tendremos una serie de gráficas o deslizadores que podemos mover hasta encontrar el color que nos guste. En este punto solo es cuestión de experimentar. Las ventajas de usar esta herramienta a la hora de cambiar los tonos es que podemos acceder a los ajustes del color de la capa todas las veces que deseemos, aún después de haber establecido los ajustes. Para ello habrá que dar doble clic sobre el pequeño icono blanco en la esquina derecha de la miniatura de la capa. La siguiente ventaja viene de que no perderemos los ajustes originales. Si no queremos la corrección tonal, simplemente podemos borrar la capa sin perder nada del dibujo base. También podemos aplicar varias de estas capas a un mismo objeto. Las capas de corrección tonal afectarán a todas las capas que estén por debajo de ella. Para evitarlo, habrá que colocarla por encima de la capa a la que se quiere corregir el color y activar la función Ajustar a capa inferior, que se encuentra dentro de los ajustes de la ventana capa. Estas capas ayudan muchísimo para mejorar la intensidad de los colores. Como consejo final, recomiendo buscar referencias de maquillaje, de todo tipo de maquillaje. Encontraremos que hay unos diseños realmente increíbles con los que podemos inspirarnos. Entre los diferentes estilos de maquillaje podemos encontrar dos grandes categorías: maquillaje del día a día y maquillaje artístico. Este último se caracteriza de cierto modo por su extravagancia y diseños artísticos. Hemos llegado al final. A lo largo de este video vimos lo fácil que es pintar la piel y nos adentramos en el mundo del maquillaje. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en otro momento. Bye bye.